Mis hermanos, vamos a aprender acerca de la fe. Estamos en una serie de prédicas para fortalecer la confianza que tenemos en el Señor, que eso es más o menos lo que entendemos como fe. Lo que yo confío en el Señor en tiempos de crisis, la fe se fortalece. En tiempos de prueba, la fe nuestra es la que se pone a prueba con el Señor. O sea, cuando uno está bien, no hay mucho que probar, no hay mucho donde tú tienes que decir, sí, confío en el Señor, porque estás bien. Pero cuando estás enfermo, cuando no hay tal vez lo suficiente en lo económico, cuando estás pasando pruebas en tu familia, ese instante preciso es donde la confianza que tú tienes en el Señor se va a poner a prueba. Y dice la palabra de Dios que después de esta prueba va a estar mucho más preciosa, más pulida como el oro. Va a estar ahí la confianza que tenemos en el Señor. Pero algunos de nosotros solemos confundir un poco esto de la fe. Por eso solemos decir, pastor, me lo vas a orar, porque a ti te va a escuchar Dios, porque tú tienes un poco más de fe que yo. O pedimos a alguien que nos los ore, o creemos que hay personas las cuales el Señor bendice de manera especial. Y sin embargo, todos nosotros, dice esto en Romanos, todos nosotros tenemos una medida de fe. Hay algo que el Señor ha puesto. En el instante que tú crees, incluso el día de hoy mismo que has llegado acá a la congregación, es una muestra de la fe que tú tienes en el Señor, aunque sea esa fe equivocada. Alguna vez me comentaban y me decían, pero pastor, y esto amigos católicos, me decían, oye Carlos, ¿y qué opinas tú cuando hay personas que se acercan a la Virgencita, a la estatua en sí, no a la Virgen en sí, a la estatua, y le tocan los piecitos y se persignan y van con esa confianza? Y alguna vez yo les comentaba un testimonio de mi mamá cuando ella había ido a la capilla de María Auxiliadora y le había pedido a la Virgencita, ella había dicho, Virgencita, por favor, haz que mis hijos puedan estudiar en este colegio. Y ella se acercó con fe. O sea, el católico también tiene fe. Cuando uno hace la mesa de la Pachamama y le pone ahí sus maderitas y sus dulcecitos y le pone ahí su alcoholcito y hace el incienso, esta persona también tiene una medida de fe. Nosotros como creyentes también tenemos una medida de fe. El detalle es qué hacemos con esta fe. ¿Qué hace esta fe en nuestros tiempos de crisis? La semana pasada les decía, nosotros podemos creerle al Señor un pan. Dices, sí, yo creo que el Señor me puede bendecir un pan, pero ¿podrá bendecirte más allá de un pan? Es la misma fe. O sea, tú dices, Señor, yo creo que me puedes bendecir un pan. Y vas seguro a trabajar o vas seguro a tu trabajo y dices, Señor, me va a bendecir. Un pan suficiente, pero te puede bendecir más. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo alimentar esta fe que el Señor ha puesto en nosotros como una medida. Y esto te va a ayudar mucho en los tiempos de crisis si alguna vez vas a pasar en tu familia, en tu hogar, en la economía, en donde tú estés, donde esté a prueba tu fe. Esto te va a ayudar en gran manera. Les pedía que busquen el libro de Lucas capítulo 15. Se encuentra la parábola de la oveja perdida y se encuentra después de esto una serie de enseñanzas que Jesús va a dar a una gran multitud. Pero quisiera que leamos el capítulo 15 de versículo 1 y 2 para que entendamos el contexto de cuando el Señor está diciendo estas palabras. Lucas capítulo 15 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. Nosotros también, pecadores. A veces decimos, no, en la iglesia están todos los santos. No, en la iglesia están todos los pecadores, solamente que están conscientes de su pecado y se acercan al Señor para arrepentirse en su pecado y recibir misericordia del Señor. En el mundo están los perfectos, en la iglesia están los pecadores. ¿Con quiénes se juntaba Jesús? Con los publicanos y los pecadores. Los publicanos son los cobradores de impuestos de esa época que eran bien corruptos, robaban, delinquían, hacían grandes fiestas. Miren, Zaqueo, el publicano, cuando se encontró con Jesús, una gran fiesta hizo, banquetes para todos. Mateo, cuando el Señor lo llamó, él igual hizo un gran banquete, una gran fiesta. Esto era algo bien particular de los publicanos. O sea, como tenían dinero, se daban la parte y hacían una gran fiesta, no solo era comida, era bebida, bailes, era perdición total. Y dice aquí, se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle.
Y no está mal, queridos hermanos, que dentro de la congregación vengamos quienes estamos en pecado, quienes hemos fallado al Señor, quienes nos hemos arrepentido y estamos en el proceso de que el Señor nos cambie. No está mal, está muy bien, porque ese tipo de gente se acercaba al Señor. Lo que sí está mal es que el pecador permanezca en su pecado. Eso sí no es correcto. Y eso es lo que también el Señor pedía, que existiese un cambio. Versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe, con ellos come. Entonces Jesús les refiere una serie de parábolas. Y ahí viene la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida en el versículo 8, en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo, en el versículo 16, la parábola del mayordomo infiel, en el 16, en el capítulo 16, versículo 16, la ley del reino de Dios. Luego Jesús enseña sobre el divorcio, luego hace una parábola de Zico y Lázaro. Y Jesús, como que después de que los fariseos dicen: este hombre se junta con pecadores, no debería juntarse con ese tipo de gente, con pura gente cristiana debería juntarse. Y Jesús le dice: miren, la parábola de la oveja perdida, un señor tenía 100 ovejas, se perdió una, él fue por la una. Un señor tenía una moneda de gran precio, se perdió, buscó a la moneda hasta encontrarla, y les da parábolas dirigidas a los publicanos y a los fariseos, quienes creían en su pensamiento que eran santos. Y en el versículo 17, perdón, en el capítulo 17, versículo 1, Jesús va a hacer una pausa. Aquí están los publicanos, los fariseos, también están aquí los pecadores y los discípulos del Señor. Pero en el capítulo 17, les pedí esto, que entendamos un poquito el contexto, se dirige a sus discípulos. Y a sus discípulos les dice esta enseñanza. Dijo Jesús a los discípulos, de esto está en Lucas capítulo 17: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay por el que vienen, hay de aquel por el cual vienen. O sea, los tropiezos, las pruebas, las caídas, las dificultades que vamos a tener en la vida, dice el Señor, imposible que no venga eso. Siempre va a venir, hermanos. O sea, uno en nuestra vida, estos 40, 50, 60, 70 años que tengamos en la vida, siempre algún instante en nuestra vida vamos a tener momentos críticos en nuestra salud, en nuestra economía, con nuestra familia, en diferentes circunstancias. Es algo natural. Por eso Jesús dice: mis hermanos, es imposible que no vengan tropiezos. Siempre algún día ustedes, discípulos míos, van a tropezar. Y esta es la parte desafiante para nosotros. Pero mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y esta parte, hermanos, yo a veces conversando con algunos cristianos y no cristianos, donde dicen: hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Algunos se dan ese versículo que no es bíblico, por si acaso, eso no está en la Biblia. Hay que ser manso, pero no hay que ser menso. No es así. San Hipócrates 1, creo 2, si no me equivoco, se encuentra eso. Pero la Biblia literalmente dice: mis hermanos, difícil es que no vengan tropiezos, pero hay por el cual vienen los tropiezos. Mejor sería que se ate una piedra de molino, y es una gran piedra, que se ponía de molino, y se arroje al fondo del mar, por el que pueda hacer caer a uno de estos pequeños. Así que ustedes, dice a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, te hace un mal, te hace caer en tropiezo, ese es el contexto, perdónale. Y si tu hermano pecase 7 veces al día y se acerca a ti y te dice perdón, perdónale las 7 veces al día. Si yo les pregunto a ustedes: ¿hacemos eso? Ustedes me dicen: no, pastor, yo tengo rencor contra mi papá años en mi vida. Una vez me ha fallado y nunca más le voy a volver a perdonar. A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero, a mi vecino, a quien sea. Jamás. Yo soy manso, pero no soy menso. Si me dan uno, yo reacciono, pastor. Así soy. Así voy a ser. Difícil es que cambie. Pero lo que el Señor nos dice a sus discípulos, nos dice: hermanos, si tu hermano peca contra ti, perdónale.
Y si peca contra ti 7 veces al día, perdónale. Y nosotros podemos decir, ucha, eso está difícil. Uno que sea pastor tal vez puede ser así. Nosotros que somos simples cristianos mortales, no, para los pastores, para los evangelistas, para los que tienen harta fe, ellos tal vez se comportan de esa manera. Pero nosotros que no tenemos fe, porque prácticamente estamos diciendo eso, los que no tenemos fe, no, eso nos cuesta. Y les digo eso, que estamos diciendo eso, porque Pedro y los discípulos le dijeron lo mismo al Señor. Miren, a continuación el versículo 5, capítulo 17, versículo 5, los discípulos, dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Es como que yo te digo, hermano, tú tienes que aprender a perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Y me dices, no, pastor, es bien difícil. Para mí es bien difícil perdonar. No voy a poder. Ayúdame a creer, pastor, ¿cómo voy a perdonar? Aumentame la fe. Es lo que los discípulos se acercaron al Señor. Señor, difícil lo que estás pidiendo, perdonar 7 veces. Aumentanos la fe, Señor. Haz que podamos creer para que podamos hacer eso, porque la perspectiva del discípulo y la nuestra también es que el que puede hacer esto, el perdonar, el no guardar rencor, el vivir en santidad, es alguien que tiene un nivel de fe bien alto, bien elevado. Él realmente conoce al Señor, vive en el Señor porque tiene alta fe. Y les cuento que no es así. Y lo que el Señor les explica a continuación es en el versículo 6, entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desazaigate, plántate en el mar, y él les obedecería. Sigue esta parábola, que es la parábola del siervo inútil, que varias veces les he enseñado y les vuelvo a leer, y dice, ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo al que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Les está poniendo aquí el Señor un alto a lo que ellos creían. Ellos creían, los que tienen un nivel alto de fe y de confianza en el Señor, solamente ellos son los que pueden perdonar a sus hermanos y creerle al Señor. Pero lo que el Señor les está diciendo, a ver, les voy a poner bien claro esta situación. Si ustedes tuvieran fe, porque no es cuestión de fe, Pedro, no es cuánta fe tú tienes, no, tú tienes fe. Es más, si tuvieras fe, le dices como la semilla de mostaza, le dice a este árbol, sácate y plántate en este lado, y lo haría. Pero no es cuestión de fe. Les dice, es cuestión de obediencia. ¿Quién de ustedes, teniendo un trabajador, si su trabajador viene después de haber trabajado todo el día y ustedes se acercan, ustedes le dicen al trabajador, trabajador, anda, cocínamelo algo, cómpramelo Coca-Cola, anda, tráemelo esto? Y el trabajador, porque es su trabajador, él va a decir, bueno, señor, iré. Y va, dicen. Y cuando él vuelve, ustedes no le van a decir gracias por lo que has hecho. Pienso que no, dice el Señor. Más al contrario, este siervo tendría que decir, siervo inútil soy porque solamente hago lo que mi Señor me manda. Asimismo ustedes, dice, cuando hagan lo que yo les he ordenado que hagan, digan, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. La fe que nosotros tenemos, hermanos, en Romanos dice, a cada uno le es dado una medida de fe. O sea, a cada uno les he dado fe. Todos nosotros creemos. Alguna vez les hacía este ejercicio para demostrar que ustedes tienen fe. ¿Se imaginan a una persona que no está acá, en este lugar? Sea tu papá, tu mamá, obviamente que esté con vida, tu hermano, tu hermana, algún pariente tuyo cercano que esté con vida, pero que no esté en este lugar. Tú crees que está ahí en la casa, ¿verdad? Yo me imagino que mi hermano debe estar ahí en la iglesia. Creo sinceramente que él está ahí. Esa es la fe que yo tengo. Entonces tengo fe. Tú en este instante, si te doy unos segunditos para pensar en alguno de tus familiares,
Ya te estás imaginando qué estará haciendo, ¿no? Estará comiendo, estará echado, estará cocinando. Debe estar. Debería estar. Eso es fe. No lo ves, no lo sientes, simplemente te lo estás imaginando, pero crees sinceramente que es así. Esa es convicción. Tienes la convicción de que eso es real. Y aunque no lo fuera, tienes esa confianza, está en ti. O sea, tú tienes la seguridad de que así es. Así mi hermano está ahí. Así mi papá está en ese lugar. Y eso es fe. Esta misma fe que nosotros tenemos funciona de diversas maneras en nuestra vida. Yo tengo fe que, cuando le decía la semana pasada, que el Señor puede proveerme un pan. No veo el pan, no sé dónde estará ese pan, pero sé que ese pan va a venir y va a llegar a mí porque el Señor me lo está prometiendo en su palabra y me dice: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y me lo dará, porque yo creo que así funciona el Señor en mi vida. Él es misericordioso. Esta fe que tú utilizas para creer que tus hermanos están bien, para creer que tus papás están bien, para creer que tus hijos están bien, esa misma fe es la que tú tienes que utilizar en adelante para confiar en el Señor, que Él provee, que Él bendice, que Él guarda, que Él cuida, que Él sana. Acá en el pasaje, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, no es asunto de fe. No es que te falta fe, tú tienes fe. Lo que a ti te falta es ser obediente. Porque si tú tuvieras un siervo, le dices a tu siervo que te obedezca, y él va a hacer, porque tú le has ordenado. Y no le vas a dar gracias porque ha sido una orden. Y yo les estoy ordenando a ustedes que perdonen a sus hermanos. No les estoy diciendo que simplemente lo hagan cuando tengan fe, porque esto es una orden. Y en la Biblia, queridos hermanos, nosotros tenemos una diversidad de órdenes del Señor. No sugerencias, no son alternativas, no son si quieres o no quieres hacerlo, sino son órdenes de parte del Señor. ¿Y cómo se alimenta mi fe? La palabra dice: la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe que viene en nosotros, que se alimenta, es por la palabra de Dios. Y aquí otra vez les hago un ejemplo. Aquellos que han vivido una experiencia sobrenatural en sus vidas, han recibido la sanidad de algún familiar, algún día no tenías ni para pasaje y justo alguien viene y se encuentra contigo y te dice: hermano, ¿cómo estás? Y te da para tu pasaje o te lleva hasta algún lugar. O quién sabe, algún instante has visto algo sobrenatural que el Señor puede hacer. Sucede que ese instante, por ver cómo la palabra de Dios se está haciendo realidad, tú le crees mucho más al Señor. Y conforme nosotros revisamos las Escrituras, y yo veo milagros, y digo: wow, el Señor le ha dado vista a los ciegos, los paralíticos han caminado, los cojos saltaban, los leprosos eran sanos, los sordos oían, los mudos hablaban, las estériles daban a luz. Los mares se abrían, en la harina no escaseaba, el aceite se multiplicaba, los panes se multiplicaban por miles. Conforme yo voy revisando las Escrituras, mi fe se alimenta. Y aquí yo les pregunto también, mis hermanos, ¿cuánto tú estás alimentando la fe que tienes en el Señor? Solamente los domingos, muchos de nosotros, es el tiempo donde abrimos a veces nuestra Biblia. En la semana ni escuchamos ni prédicas, ni enseñanzas, ni leemos la Biblia. Peor, ni oramos, ni ayudamos. En alguna circunstancia, cuando había un muchacho endemoniado y Jesús se acerca a los discípulos, después de que los discípulos no habían podido liberar al endemoniado, y Jesús los reprende al demonio y sale el demonio sordomudo, sus discípulos se acercan al Señor y dicen: Señor, ¿por qué no hemos podido nosotros? Por su incredulidad, les dicen. Porque la incredulidad, la falta de confianza en el Señor, simplemente sale a través del ayuno y la oración, a través de meditar en su palabra. ¿Te está costando creerle al Señor? Ora más, revisa más las Escrituras, profundiza en ellas, cimiéntate en la roca, en medio de la tribulación. Acá, mis hermanos,
la palabra de Dios siempre nos va a motivar a obediencia. La fe no es cuestión de que alguien tiene más o alguien tiene menos, o a alguien le puede creer más a Dios o a alguien le cree menos. La fe es obediencia. Supongamos que estás tú en el papel de Moisés y estás aquí frente al mar. Atrás están los egipcios y tú eres Moisés. Y Dios le da un mandato a Moisés y dice: levanta las manos y entrarás en camino seco. Un mandamiento de parte del Señor para obediencia. Moisés podía negociar y decir: Señor, auméntame la fe, no sé, y si levanto y no pasa nada, y si hago esto y no sucede nada, auméntame la fe. No, lo que hizo Moisés es: bueno, Señor, voy a ser obediente, y levanta, y se abren los mares, y el pueblo pasa en tierra seca, y creen en el Señor. Cuando está Josué en la tierra prometida y está Jericó con una gran muralla y Dios le dice: vas a hacer esto, van a pasar 7 días y van a dar 7 vueltas, y el último día van a dar la última vuelta y van a gritar con fuerza todos ustedes y van a creer que el Señor da la victoria. Y Josué podía decir: Señor, ¿y si no es así? ¿Y si no pasa de esa manera? Aumentame la fe, Señor. No, fue obediente y le creyó y dieron las vueltas y al final gritaron y vieron la mano maravillosa del Señor. Todos los personajes bíblicos en la Biblia no es que tenían una fe grande y decir: wow, esta fe es hermosa. No, lo único que ellos tenían en particular era lo mismo que está relatado en Lucas capítulo 7 al versículo 10. Era obediencia. Cuando su Señor le decía: oye, vas a hacer esto y vas a cocinar y vas a prepararme y luego bebe y come tú, fue a cocinar, fue a preparar la comida, teniendo la fe de que su Señor iba a cumplir su palabra de darle su alimento. Y él preparó con ganas y le acercó, dijo: aquí está, Señor. ¿Y qué tal si el Señor le decía: no, ahora tú no comes, porque soy malo, porque no me da la gana que tú comas? Pero él tenía la fe cuando estaba cocinando y preparando de que su Señor iba a cumplir sus promesas y él iba a comer y beber la misma mesa de su Señor. Tú eres obediente, hermano. ¿Eres obediente a los mandamientos que el Señor te ha dado? ¿O eres alguien que constantemente medita si debe obedecer o no? Si tú estás meditando constantemente cuando lees las Escrituras, el Señor te da un mandamiento y tú dices: ¿y si no es así? ¿Y si hago diferente? ¿Y si no hago caso? Y luego te acercas al Señor. Es como, imagínense otra vez este caso del siervo. Llega cansado, estás cansado. Y tu Señor te dice: anda, cocínamelo y prepáramelo. Y el siervo le diría: y luego vas a comer tú, y además le dices: no, vas a comer tú y vas a beber tú también. Y su siervo le contestase y le dijese al Señor: no, estoy cansado, ayúdame a creer, dame garantías de que me vas a dar de comer. ¿Creen que sería algo lógico que un trabajador le diga a su jefe: trabájamelo para mí? Y muchos vamos a trabajar por fe, por si acaso. Vamos al trabajo y creemos que nuestro jefe va a depositar a fin de mes y nos va a pagar. Nos esforzamos, trabajamos, transpiramos, nos agotamos, teniendo la fe de que a fin de mes en tu cuenta bancaria o en tu billetera va a estar el salario que te corresponde, porque tienes fe en que tu jefe va a cumplir su palabra y te va a pagar. Y tú no le puedes creer al Señor que Él tiene palabra y que va a cumplir su palabra. O sea, miren, tú le crees a tu jefe, que es alguien que se toma, se emborracha, quien ni siquiera cree en el Señor. Crees en un presidente o en un gobernante o en un prefecto que no cree en el Señor y crees que Él te va a bendecir, pero no le puedes creer al Señor que Él te puede dar el pan nuestro para cada día, que te puede bendecir y dar alimento y bebida, que puede cuidar a tu familia, darte trabajo, bendecirte en lo que tú necesitas. Acá simplemente no es cuestión de fe. Simplemente es que tú no le obedeces al Señor. Les anticipo, la siguiente semana, y creo que es necesario también, vamos a entrar en una serie de prédicas acerca de los 90. Alguna vez yo les decía a mis estudiantes, como pastores, como iglesia,
Siempre predicamos acerca de los diezmos. Bueno, no siempre, yo casi evito un poco predicar de los diezmos porque creo que es un sentido de adoración. Yo no puedo obligar a alguien que adore al Señor y decir, hermana, ven, vas a adorar al Señor. Y no. Adora al Señor, adórale, danza con más fuerza, porque la adoración es una naturaleza en la persona. Uno le nace adorar al Señor en todas las maneras posibles. Nadie te puede estar obligando, ya pues vas a adorar. Y los diezmos y las ofrendas es una manera de adorar al Señor. El servir, el trabajar para el Señor, es una manera como nosotros adoramos al Señor. Yo no te puedo obligar a adorar al Señor, porque entonces yo vería que tú no tienes una fe natural, sino una fe fingida. Y eso es algo que no agrada al Señor. Y les decía, a veces escuchamos muchas prédicas de diezmos. Y yo en mi vida, en tantos años de ministerio, jamás he escuchado una prédica de los 90. Me dicen qué hago con los diezmos y que los diezmos sirven para impuestos y para pagar servicios y para apuntar a proyectos, misiones, evangelismos. Me dicen que esto es el diezmo, que es levítico, que viene desde Moisés o desde Abraham, que Dios ya había diezmado a Jacob, y sé mucho de diezmos. Y dice Malaquías que Dios va a abrir bendiciones, dicen mucho de diezmo. Pero sinceramente nunca me han predicado de los 90. Jamás un pastor me dijo alguna vez, ¿qué debería hacer yo con mis 90? ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿En qué tengo que trabajar? ¿Qué debería hacer con los ingresos que el Señor me ha bendecido? Y lamentablemente muchos de nosotros vivimos porque estos 90, les comento que está en la Biblia, solamente que nosotros no lo leemos. Muchas veces el Señor habla acerca de nuestra economía y nos dice qué deben hacer con sus 90, porque no es que a Dios solo le importa tus diezmos, no, al Señor le importa que tú vivas una vida plena, no una vida con angustias, con deudas, con preocupaciones, con miedos, sino una vida plena. Así que yo les anticipo, la siguiente semana vamos a empezar la serie de los 90, se va a llamar esta serie, para que tú alimentes tu fe, para que tú puedas obedecer al Señor en todas las áreas de tu vida. Cuando tú pasas conflictos matrimoniales, no es que viene el conflicto por tu falta de fe. Si pones un análisis objetivo, tu conflicto ha venido porque uno de los dos no ha sido obediente al Señor y por eso les fue mal. Cuando tú vas en una economía y tu economía está de mal en peor, no es porque te faltó fe. Proverbios dice, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, jamás estará delante de los de baja condición. Literalmente dice eso Proverbios. ¿Tú crees que te está yendo mal en tu economía porque te falta fe? No, te está yendo mal en la economía porque no eres obediente a la palabra de Dios, donde el Señor en Proverbios, en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dice cómo deberíamos nosotros administrar, cómo nosotros deberíamos obedecer a sus mandamientos en el ámbito económico, familiar, personal, espiritual. Pero nosotros, sencillamente, no es que nos falte fe, lo que nos falta es ser obedientes. Cambia tu obediencia al Señor. El Señor es galardonador, recompensador de los que le obedecen, no de los que son desobedientes. Si eres honesto contigo y realmente reconoces que te está yendo muy mal, te cuento que es por desobediente. No porque el Señor te detesta, no porque las personas te están haciendo mal, sino porque somos desobedientes. Si me he enfermado, pese a que me han dicho, abrígate, come bien, come saludable, haz ejercicios. Y yo, quién sabe, he seguido con una mala alimentación, con una mala dieta, con un mal estilo de vida. Y luego me digo, Señor, ¿por qué me estoy enfermando? No, pero hijo, tú no eres obediente. ¿Cuántas veces te he dicho que esto te va a hacer mal y tú has seguido empecinado con esto? Perdón, Señor. Y ante ello, mis hermanos, ¿qué es lo que ustedes están atravesando el día de hoy? Así como Pedro, si puede hacer así de difícil, perdonar a mis hermanos, no te falta fe, solo sé obediente. Sé obediente a sus mandamientos y te aseguro que te va a ir mucho mejor de lo que te está yendo actualmente.
Aprende a perdonar a tu esposo, sé obediente, te va a ir bien. Aprende a perdonar a tu esposa, sé obediente, te va a ir bien. Aprende a adorar al Señor en todas las áreas de tu vida. Sé obediente, te va a ir bien. Sé desobediente y bueno, ya depende de ti. Las bendiciones del Señor siempre están abiertas, sus ventanas para todos nosotros. Hoy vamos a pedir al Señor por todos aquellos que somos desobedientes. Pese a que somos desobedientes, publicanos, pecadores, te cuento que el Señor no te va a decir, no, tú no, yo con puro fariseos, con puro predicadores y pastores. No, lo hermoso del Señor es que siempre recibía a los publicanos y pecadores, pero siempre les decía algo al final: vete y no peques más, y obedece al Señor. Hoy a ti también te digo, querido hermano, el Señor nos perdona. Has hecho algo malo, has sido desobediente en tu familia, en tu pareja, en tu economía, en tus estudios, con tus papás. El Señor te perdona. Vete y no peques más, que no vuelva a pasar lo mismo. Busca la misericordia del Señor y créele sinceramente que Él, así como yo le creo a mi jefe que me va a depositar mi salario, yo también le puedo creer al Señor, porque mi Señor es mucho más que mi jefe, mi Señor es mucho más que mi compañero de trabajo, que mi socio, incluso que mis padres. El Señor dice, ¿acaso yo no soy más que sus papás? Ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas. ¿Acaso yo no puedo darles a ustedes igual mejores dádivas de lo que ustedes necesitan? Créanle al Señor, mis hermanos, y realmente van a cambiar su vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar el día de hoy. Ven y deja todas tus necesidades al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Confía plenamente en Él, todas tus necesidades familiares, personales, económicas, y atentos para la siguiente semana, que el Señor abra tu corazón y tu entendimiento para saber qué tienes que hacer con tus 90. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer. Oremos. Señor, gracias te doy en esta tarde ya. Gracias